Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a hablar sobre el personalizador de WordPress, que nos va a permitir modificar todos los elementos de nuestra página web para que podamos tener el sitio web que realmente queremos. Pero antes de eso, antes de entrar al personalizador, quiero que comprendas algunos elementos que constituyen las páginas web que son importantes para que tú entiendas exactamente qué vas a realizar en el personalizador. Así que vamos a ver cómo está compuesta una página web. Una página web está compuesta de tres elementos. Primero, una cabecera o header, un cuerpo o body, que es donde se presenta toda la información, es toda la parte dinámica del sitio web, y un pie de página o footer. Estos tres elementos van a componer nuestro sitio web y son los que tenemos que modificar para que nuestro sitio web luzca presentable y sobre todo con el diseño que nosotros queremos. Hablemos un poco de estos tres elementos para poder distinguir qué es lo que vamos a realizar en el personalizador. Primero, el header. El header es esta barra que siempre está en la parte superior de cualquier sitio web, que normalmente está constituida por un logotipo y un menú. La cabecera puede estar diseñada de diferentes formas. Puede estar con el logotipo a la izquierda, a la derecha, arriba, en el centro. Hay diferentes maneras para poder acomodar la cabecera de tu página y el menú. Además de esto, hay algunos temas que incluyen en la cabecera una barra superior en la que normalmente se muestra el teléfono y el correo electrónico por un lado, y por el otro lo más común es que estén los botones de nuestras redes sociales. También algunos temas tienen la opción de agregar una barra inferior en la que puedes agregar un submenú o en este caso un buscador, que sería lo más indicado. En cuanto al body, tenemos siempre dos opciones que van a estar presentándose dentro de nuestro sitio web. Por un lado tenemos las páginas, que normalmente presentan todo el contenido utilizando el ancho completo de nuestro sitio web. Esta página va a contener tanto el título, las imágenes, los párrafos y muchos otros elementos que ofrecen la información y generan interacción con los usuarios. Por otro lado, una entrada va a acomodar el contenido respetando un espacio para poder agregar una barra lateral. En esta barra lateral se colocan los widgets, que son elementos que nos van a permitir acceder a todo el contenido dinámico de nuestro sitio web. Los widgets normalmente se refieren a las entradas. Listan las últimas entradas, las más visitadas, las más comentadas, o muestran directamente un listado de categorías para que el usuario pueda acceder más fácilmente al tema de su interés. Y en cuanto al footer, siempre vamos a tener dos elementos. Primero, una barra inferior en la que normalmente se coloca la dirección del sitio web y la información sobre los derechos comerciales del mismo. Dependiendo del tema, también puede ofrecernos colocar las redes sociales o colocar otra área de menú o algún otro tipo de elemento para poder colocar en ese espacio. Y justo arriba de la barra inferior siempre vas a tener un área de widgets. Esta área de widgets es muy útil porque siempre va a permanecer al final de todo el contenido de tu sitio web, independientemente de que sea una página o de que sea una entrada. Aquí puedes colocar diversidad de elementos. En un momento más vamos a ver también qué elementos nos conviene colocar en el pie de página de nuestro sitio y qué elementos nos conviene colocar en la barra lateral. Y volviendo al tema del personalizador, este nos va a permitir modificar todos los elementos de diseño de cada una de estas partes de la página web, tanto del header como del cuerpo como del pie de página. ¿Qué elementos vamos a poder cambiar en específico? Pues eso va a depender directamente de las opciones del tema. Hay temas que nos ofrecen infinidad de opciones y hay temas que nos ofrecen opciones muy básicas. En general, el personalizador nos va a permitir preestablecer muchas opciones para que cada que nosotros creemos una nueva página o una nueva entrada, esa página o esa entrada herede por defecto todas las configuraciones de diseño que ya hemos modificado en el personalizador. Pero una vez dentro del personalizador vamos a ir viendo un poco más a detalle todos esos elementos que vamos a poder cambiar. Por ahora quiero hablarte de las 5 cosas que nosotros vamos a realizar dentro del personalizador para que las tengas claras desde el principio.
Si bien lo que tenemos que realizar dentro del personalizador va a ser modificar alguno de estos tres elementos, ya sea el header, el body o el footer, decidí agregar estas dos opciones primero para que siempre tengas en cuenta esos elementos antes de modificar cualquiera de los otros tres. Primero, tienes que modificar la identidad del sitio, es decir, agregar un logotipo, un favicon, el título del sitio, la descripción, esos elementos. El segundo punto hace referencia a configuraciones de tipografía y color, es decir, el tipo de letra, el tamaño, los colores, no solo del texto, sino también de los demás elementos de la página web, etc. ¿Por qué vamos a realizar eso primero? Porque en ocasiones ya estás trabajando en el diseño de la cabecera o en el diseño del pie de página y navegando por las opciones te das cuenta que ese tema en específico incluía algunas combinaciones de colores que podían facilitarte mucho el trabajo. Yo recomiendo siempre primero revisar las configuraciones de color y de tipografía por si hay combinaciones disponibles antes de modificar directamente alguno de los tres elementos principales. Si en su caso el tema no ofrece ninguna configuración de tipografía o color, lo normal es que ofrezca esas configuraciones dentro de cada uno de estos elementos. Y en ocasiones el tema es muy básico, muchas veces no incluyen estas opciones hasta que adquieres una versión de pago o algo similar. Esto es lo que vamos a realizar en esta clase. Prácticamente se trata de diseñar el header, el body y el footer. Vamos a ir directamente a WordPress para empezar a trabajar en esto. En esta ocasión y para este curso vamos a utilizar un tema que me gusta mucho porque es bastante ligero y ofrece las suficientes opciones como para personalizar tu sitio de una manera sencilla, ordenada y al mismo tiempo muy llamativa. Este tema se llama Astra. Aquí está. Vamos a instalarlo. Y vamos a activarlo. Muy bien, ya se ha instalado. Podemos dirigirnos a las opciones del tema si queremos. Vamos a ir a dar un vistazo. Este tema nos ofrece enlaces directos a los elementos más comunes que tenemos que personalizar siempre que instalamos un tema. Así que si damos clic en alguno de estos enlaces, nos va a dirigir a una pestaña nueva en la que nos va a abrir el personalizador directamente en esa opción que estamos cliqueando. Si te das cuenta, ahora que ya vimos los elementos que contiene una página web, el encabezado, el cuerpo y el pie de página, fácilmente puedes identificar a qué elemento se refiere cada una de estas opciones. Por ejemplo, subir el logotipo y opciones de cabecera se refiere obviamente a la cabecera. Opciones de diseño, diseños de blog y opciones de barra lateral se refiere al cuerpo de tu sitio web. Y finalmente tenemos aquí una opción de ajustes de pie de página que obviamente se refiere al último elemento. Y la opción personalizar fuentes y establecer colores son configuraciones generales, es decir, afectan a todo el sitio y a todos los elementos en común. Si te das cuenta, Astra en este aspecto ya nos ofrece directamente acceder a las opciones más comunes que necesitamos para modificar nuestro sitio. Pero nosotros vamos a acceder desde el personalizador para que te des cuenta cómo funciona desde cero. Muy bien, ya cargado el tema. Muy bien, ya cargado el personalizador. Este es el tema que acabamos de instalar. Este tema me gusta y elegí para poder enseñar esta clase de personalización porque es un tema que facilita mucho el entendimiento de estos elementos, ya que sus opciones están presentadas de manera muy ordenada. Con respecto a las opciones que ofrece, ya tú puedes indagar más a detalle en todas las opciones de este tema. Lo que vamos a hacer en esta clase es apegarnos a los 5 puntos que te presenté en las diapositivas. Así que en ese orden vamos a realizar primero los ajustes de identidad del sitio. En el caso de este tema, esos ajustes están dentro de diseño, cabecera y aquí tenemos identidad del sitio. Este elemento, identidad del sitio, normalmente
en la mayoría de los temas va a estar en esta parte. Astra lo coloca adentro de estos dos elementos más. Pero cuando accedemos a identidad del sitio, casi siempre nos va a presentar las mismas opciones. Para poder subir el logotipo, lo único que tenemos que hacer es dar clic en elegir logotipo. Una vez aquí dentro, podemos elegir el logotipo de los archivos que tenemos en nuestra biblioteca o podemos subir directamente ese archivo. El archivo que tenemos que subir tiene que cumplir con estas dimensiones recomendadas: 180 por 60 píxeles. Si tu logotipo mide más de eso, tienes que modificarlo y colocar a un máximo de 180 o 200 píxeles para que no haya ningún problema. Incluso si colocas un icono de 300 o 350 píxeles, normalmente no hay ningún problema si el tema tiene la opción de modificar el tamaño del logotipo. De todas maneras, es importante que verifiques bien esto porque en ocasiones esos errores se presentan con mayor frecuencia en dispositivos móviles. Así que verifica bien que funcione en todos los dispositivos. En este caso vamos a subir un archivo. Vamos a seleccionar archivos. Vamos a verificar las medidas de nuestra imagen para ver si cumple con lo recomendado. Para eso solo tienes que dar clic derecho, propiedades y luego en la pestaña detalles. Esta imagen mide 644 por 514 píxeles. Sobrepasa mucho lo recomendado por WordPress, así que vamos a cambiar de medidas esta imagen. Y precisamente vamos a realizar esto, no solo porque WordPress nos está sugiriendo cambiar las medidas de este logotipo, sino porque en muchas ocasiones te va a pasar que vas a querer subir una imagen que pesa demasiado, pero esa imagen pesa demasiado porque sus medidas son demasiado grandes. Así que si tú descargas alguna imagen de alta calidad de alguno de los repertorios de imágenes gratuitas o bancos de imágenes, tienes que modificar esa imagen antes de subirla a WordPress, porque si subes esa imagen en alta calidad, en ocasiones vas a descargar una imagen que pesa hasta 2 o 3 megas porque sus medidas van de 3000 a 4000 píxeles. Y eso va a provocar, para empezar, que tarde mucho en subir el archivo. Y lo más importante, va a afectar el rendimiento de tu sitio web porque va a cargar demasiado lento. Y más aún si subes más de una fotografía a la misma página. Así que te recomiendo verificar siempre que tus imágenes no pesen más de 500 kilobytes para que no tengas ningún problema con la velocidad de tu sitio. Así que vamos a realizar este cambio de medidas de una manera muy sencilla para que aprendas también a modificar el tamaño de las imágenes. En este caso, yo tengo aquí un logotipo que me di a la tarea de crear para este curso en específico. Como ya hemos visto, sus medidas son 644 por 514. Vamos a hacer esto de manera muy sencilla. Vamos a dar clic derecho en la imagen, abrir con, y tenemos aquí varios programas que son para la edición fotográfica y edición vectorial. Si sabes manejar alguno de estos programas, pues entonces ya sabes cómo modificar el tamaño de las imágenes. Pero lo más sencillo es hacerlo con Paint, porque te va a permitir cambiar de una manera muy sencilla el tamaño de una imagen, la dimensión y por lo tanto su peso. Abrimos esa imagen en Paint e inmediatamente cuando lo abrimos vamos directamente, sin cambiar nada, a la pestaña cambiar tamaño. Te va a abrir esta ventana con algunas opciones con respecto al tamaño de la imagen. Tenemos dos formas de cambiar el tamaño, por porcentaje y por píxeles. En este caso vamos a hacerlo por píxeles porque sabemos exactamente que WordPress nos solicita un logotipo de 180 píxeles como medida recomendada. Así que vamos a colocar aquí 180 y si está tildada la opción mantener relación de aspecto, automáticamente va a cambiar la medida que no estás modificando. Finalmente damos clic en aceptar y listo, tenemos una nueva imagen con un tamaño mucho más pequeño. Voy a guardar esta imagen y vamos a guardar como JPG, que es la versión
más ligera para poder trabajar imágenes para diseño web. Sin embargo, si tu logotipo maneja transparencias, en ese caso deberías de elegir la opción PNG para que mantenga esas transparencias de tu imagen. En este caso no necesito ninguna transparencia, quiero que mi logotipo permanezca en fondo blanco porque así es como lo voy a utilizar en la cabecera de mi sitio web. Si yo fuera a utilizar otro color de cabecera, entonces utilizaría una imagen en PNG. Así que por ahora voy a guardar esta imagen en JPG. Voy a guardar esta imagen como logotipo 180. Aquí te avisa que se perderá cualquier transparencia si guardas esta imagen, precisamente porque elegimos guardarlo en JPG. Y ahora sí, voy a subir esa imagen. Aquí está la imagen. Creativos Club logotipo 180. Abrimos esa imagen. Se carga y podemos modificar algunos atributos si así lo queremos. En este caso voy a colocar en texto alternativo Creativos Club logotipo. Damos clic en elegir. Aquí nos pregunta si queremos recortar esta imagen. Si queremos hacer eso, pues ya colocamos las medidas exactas. Y en caso de no querer recortarla, pues simplemente das en no recortar. En este caso voy a dejarla sin esos espacios extra que traía por defecto. Muy bien, ahora sí, doy clic en recortar imagen. Y listo, se agrega el logotipo a mi página web. Como puedes notar, está bastante grande, así que vamos a buscar la opción que nos permita modificar el tamaño de nuestro logotipo. En este tema tenemos ancho de logo. Dependiendo del tema va a manejar su propia terminología, pero siempre hay una opción para poder modificar estos elementos. En este caso voy a dejarlo en 50. Aquí mismo tenemos la opción título del sitio, que ya lo modificamos anteriormente cuando instalamos WordPress, y también ya modificamos anteriormente en los ajustes generales la descripción corta, que en este caso es aprende creativamente. Si no hubieras hecho estos ajustes, aquí podrías realizarlo también sin ningún problema. Este tema nos ofrece mostrar esta descripción u ocultarla. Si yo doy clic aquí, va a aparecer este eslogan: aprende creativamente. En este caso voy a dejarlo para que pueda presentar el logo un poco más grande. Podemos desactivar el título del sitio o podemos quitar esta opción de logo en línea y título del sitio, que en este caso dejaría por encima el logotipo y por abajo el título y la descripción. Pero estas opciones son muy particulares de cada tema. Lo que sí va a ser muy común en cualquier tema que instales es que puedas modificar el tamaño del logotipo a tu gusto e incluso agregar algunas otras opciones acá. Por ahora vamos a dejar el logotipo y el título en línea. Y en esta parte, icono del sitio, hace referencia a la imagen que se va a mostrar en la pestaña del navegador que esté mostrando nuestra página web. En este caso vamos a agregar la misma imagen, el mismo icono, pero si tú quieres agregar una imagen distinta, puedes hacerlo también. En este caso, las medidas recomendadas son 512 por 512. Recordamos que nuestra imagen original mide 644 por 500 y algo. Así que no creo necesario que modifiquemos este tamaño. Vamos a utilizarlo tal y como está.
y si en algún caso hubiera algún problema, pues ya modificaremos el tamaño de esa imagen. Vamos a seleccionar entonces esta imagen 644 por 514. Colocamos un texto alternativo, en este caso Creativos Club icono. Insertamos la imagen. Nos pregunta nuevamente si queremos recortar. En este caso solo nos permite una estructura cuadrada, así que no podemos editar mucho. Tampoco es que sea muy necesario tener a la perfección esto, porque si te fijas en esta parte es únicamente el icono que se va a presentar en la pestaña. Damos en recortar imagen y si te das cuenta, en la parte superior del navegador, en la pestaña, ahí sí aparece nuestro icono. Ahora sí, ya sabes cómo realizar esto. Es muy importante que tengas estos elementos incluidos en tu sitio web, porque le van a dar a tu negocio una presentación mucho más profesional. Muy bien, entonces ya hemos realizado el primer punto, que es realizar los ajustes de la identidad del sitio. Ya tenemos un logotipo, ya incluimos el nombre del sitio web, la descripción y hemos incluido también el icono para el navegador. El siguiente paso es revisar si tenemos algunas opciones con respecto a colores predeterminados o estilos de letra predeterminados también. Así que para eso vamos a regresar al menú principal y observamos que tenemos dos opciones con respecto a lo que estamos buscando. En este caso está separado. Por un lado tenemos colores y fondo y por otro tenemos tipografía. Vamos a ver qué opciones nos ofrece en este caso colores y fondo. Este tema está bastante ordenado. Podemos colocar, si queremos, todos los colores con respecto a los tres elementos de nuestro sitio, o podemos modificar simplemente los colores base y después, cuando entremos en detalle en cada uno de los elementos, pues ya modificaremos lo que sea necesario. En este caso, Astra nos da 4 opciones con respecto a los colores. Podemos cambiar el color del tema, el color de los enlaces, que son estos que aparecen en azul actualmente, el color del texto en general y el color del enlace al pasar el puntero. Si te das cuenta, cuando coloco el puntero sobre algún enlace, cambia al color que está seleccionado aquí. Esta opción de enlace al pasar el puntero también se le conoce como hover, y no solamente está para los enlaces, sino está para imágenes, para textos, para otro tipo de cosas. Muchos temas manejan esa opción con el nombre de hover, así que cuando veas esa opción significa el color que tienes que elegir cuando el puntero pasa por arriba de ese elemento. Y nos da una opción más con respecto al fondo. Así que si cambiamos cualquiera de estos colores, va a cambiar automáticamente el fondo de todo el sitio web. En este caso vamos a dejarlo en este color que está actualmente. Solo vamos a cambiar el color del tema. Voy a colocar un color rojo. El color del enlace lo voy a pasar de azul a un tono gris. El color del texto lo voy a dejar exactamente igual. Y el color del hover voy a colocarlo en rojo también, para que de esta manera, cuando yo coloque el cursor sobre un enlace, aparezca el color rojo. Ahí está. Podemos también elegir una imagen para colocar de fondo nuestro sitio web. Si quieres hacer eso, solo verifica que la imagen sea
de una medida lo suficientemente grande para que pueda visualizarse de una manera adecuada y armónica con los demás elementos de tu sitio web. Por ahora es lo único que vamos a modificar y vamos a revisar la sección de tipografías, que se refiere a todos los estilos de letra y tamaños de todas las partes de nuestro sitio web. Astra, en este sentido, nos presenta de manera muy ordenada todos estos elementos. En el momento en el que entramos al menú de tipografía, nos da la opción de cambiar la tipografía base, es decir, en general, qué tipo de letra y qué tamaño quieres utilizar en todo el sitio web. Y posteriormente tenemos opciones más específicas, como cambiar únicamente la tipografía de la cabecera, del contenido o de los elementos del blog. Vamos a cambiar la tipografía base porque normalmente cuando un tema te da opciones de tipografía en general, el mismo tema se encarga de cambiar esa tipografía en todos los elementos del sitio. Así que primero, antes de alterar los demás elementos, es conveniente siempre cambiar la tipografía en general para que únicamente cambiemos los demás elementos en aquellos puntos que realmente queramos modificar más allá de la tipografía base. En este caso, Astra nos ofrece diferentes tipos de letras, entre ellos las tipografías de Google, que son las más comunes actualmente. Cambiamos la tipografía. Y cambia ligeramente dependiendo de la fuente que elijas. Esta tipografía, por ejemplo, es bastante cursiva y manuscrita. Probemos esta. Bastante elegante también. En fin, aquí puedes seleccionar la tipografía que más quieras, que más te guste. En este caso, yo voy a dejar la primera de Google, que es Avicii. Podemos colocar la variante de la fuente, que en este caso solo está itálica. Y muchos otros elementos. Aquí podemos alterar el tamaño en general de la fuente del sitio web, la altura de la línea y muchos otros elementos de los textos que aparecen en tu sitio web. Podemos cambiar la tipografía de la cabecera principal, es decir, esto que tenemos aquí arriba. Si quieres aumentar la fuente, puedes hacerlo. En este caso lo voy a dejar como estaba en 35 y voy a subir la fuente de la descripción a 18. Algunos temas te van a dar la opción de diseñar en píxeles o diseñar en porcentajes. Esto de los porcentajes es una medida que está surgiendo actualmente y que se refiere a utilizar porcentajes del ancho de la pantalla y del alto de la pantalla que está viendo la página web. Es una medida que está surgiendo para la creación de sitios web adaptables a cualquier dispositivo. Sin embargo, vamos a dejar actualmente los píxeles porque en la actualidad más del 90% de los temas y de los constructores de sitio utilizan píxeles y no porcentajes de tamaños de pantalla. Esta parte de contenido es importante revisarla porque en este caso Astra nos coloca aquí los tamaños de letra de los subtítulos que podemos utilizar al construir los artículos de nuestro sitio web. Para entender esto de manera más clara, vamos a dirigirnos al blog y vamos a entrar a este artículo que me tomé la libertad de crear para distinguir estos elementos. Como ves, la entrada se llama tamaños de encabezado. Si volvemos al blog, ese es el título que podemos ver, tamaños de encabezado, a la par de la entrada que venía por defecto de Hola Mundo. Y justo debajo de tamaño del encabezado
están estas etiquetas que son los subtítulos que puedes utilizar dentro de tu sitio web. Aquí coloqué título H1, pero obviamente aquí va a ir el subtítulo que tú quieras integrar para tu artículo. Y estos elementos que tenemos del lado izquierdo que nos ofrece este tema de WordPress nos permite cambiar las fuentes de estos elementos. Es importante que conozcas esto porque cuando construyas el contenido de tus páginas tienes que utilizar estos tamaños predefinidos para que los motores de búsqueda como Google puedan reconocer la estructura de tus artículos y presentar la información a las personas que buscan información dentro de Google. Por ahora no vamos a cambiar nada de estas tipografías, esos tamaños están bien. Y vamos a avanzar a la parte del blog. Estos dos elementos que nos aparecen aquí hacen referencia a dos partes de nuestro sitio web. Por un lado, las opciones de blog archivo hacen referencia a la página de blog, es decir, la página donde están listadas todas las entradas individuales, es decir, estas. Así que todos estos cambios que hagamos dentro de blog archivo se refieren a esta página. En este caso, este tema nos presenta dos opciones, pero lo importante aquí es que reconozcas qué es esto de blog archivo cuando lo veas en algún otro tema. Y la entrada individual se refiere a los cambios que podemos realizar una vez que tenemos abierta una entrada. En este caso, Astra nos presenta en una sola opción los ajustes de las entradas y de las páginas, pero otros temas pueden traer esto de forma separada. Por ahora no vamos a cambiar estos elementos. Recuerda que esta clase es para mostrarte los elementos más comunes que puedes encontrar en la mayoría de los temas dentro del repertorio de WordPress. Así que lo que estamos viendo es los diferentes nombres con los que puedes encontrar estos elementos y las formas de manipularlos para que, independientemente del tema que elijas, sepas que estás trabajando con respecto al diseño web de tu sitio. Ya hemos visto entonces los colores y las tipografías, así como también la personalización de la identidad del sitio. Sin más, vamos a hacer algunos pequeños ajustes a la cabecera, que es el primero de los elementos que ven los visitantes de nuestro sitio web. Identidad del sitio, ya lo modificamos anteriormente. Lo que vamos a modificar ahora es la cabecera principal. En este caso, Astra nos ofrece configuraciones de una cabecera transparente, pero por ahora no la vamos a utilizar. Además, en muchos de los temas se puede generar una cabecera transparente simplemente cambiando el color de fondo de esa cabecera. En las opciones de la cabecera principal vamos a encontrar siempre 2 o 3 diseños de cabeceras. En este caso tenemos esta cabecera activada con el logo a la izquierda y el menú a la derecha. Esta cabecera tiene el logo arriba del menú, ambos de manera centrada, y esta primero coloca el menú y posteriormente el logo. Lo más común es encontrar estas opciones en forma de listado. La mayoría de los temas lo trabajan así. En este caso, este tema nos permite agregar algún elemento al final del menú. Eso es algo que no todos los temas tienen. Esta opción hace referencia al borde que nos aparece en este caso en gris en esta parte de abajo de la cabecera. Esto sirve para distinguir la cabecera del cuerpo de la página web. Vamos a dejarlo en 5 y vamos a asignarle un color rojo, únicamente para que se note el cambio y contraste en todos los elementos que estamos modificando por ahora. Este elemento ancho de cabecera es importante que comprendas cómo funciona, porque esta opción no solamente la vas a encontrar en las cabeceras, en muchos temas vas a encontrarla con respecto al contenido en general o a muchos otros elementos de diseño. Para que podamos distinguir bien esto, vamos a
hacer un poco más chica la página modificando el zoom del navegador. Vamos a dejarlo en 67 por ahora. Si te das cuenta, hay un espacio entre el borde de la página y el logotipo, y este espacio es el mismo que está del lado derecho, que va desde el menú hasta el borde derecho de la página. Este espacio automáticamente lo genera WordPress porque hace referencia a dos tipos de medida para mostrar el contenido. Únicamente tomando en cuenta desde el logotipo hasta donde termina el menú, se conoce como contenido de caja, es decir, respetando los márgenes que se asignan antes y después del contenido principal del sitio web. Y el contenido de ancho completo lo que hace es quitar esos espacios y simplemente dejar un margen mínimo para cada borde de la página web. Lo más común es dejar el encabezado en ancho completo y todo lo demás del contenido del body en ancho de contenido. Asimismo, el pie de página es conveniente colocarlo también en ancho completo. Así que vamos a dejarlo así. Tenemos otras opciones en este tema, pero lo más común ya lo hemos cubierto en esta primera parte. Hay muchos temas también que te agregan configuraciones y opciones con respecto a los espacios entre cada una de las opciones del menú. Te dan opciones para resaltar los colores o te permiten agregar algún otro tipo de elementos. Todo eso va a depender del tema, pero si te das cuenta, con estos pequeños consejos ya puedes modificar adecuadamente una cabecera para tener un sitio web atractivo, profesional y que precisamente impulse tu negocio. En este caso no vamos a modificar la cabecera transparente, vamos a avanzar con la modificación de el cuerpo de la página web, que en este caso tenemos dos opciones para eso. Tenemos la opción blog y la opción barra lateral. Ambos hacen referencia a el body de nuestra página web. Dentro del blog tenemos otra vez dos opciones: blog archivo, que es esta donde se presentan todos los artículos de nuestro sitio web, y entrada individual. Avancemos primero con blog archivo. La primera opción hace referencia a mostrar toda la entrada o a mostrar solamente un resumen de cada una de las entradas. En este caso, si muestras el contenido completo, no importa qué tan largo sea el artículo, va a mostrarlo todo. Yo te recomiendo siempre colocarlo en extracto para que sea más cómodo para el usuario navegar por tu sitio web. En la estructura de entrada del blog tenemos imagen destacada y título e información meta del blog. Imagen destacada, en este caso no nos aparece para ninguna de las entradas porque ninguna de las dos tiene ninguna imagen dentro de ellos. El título sí que nos aparece y nos aparece la información meta del blog, que esta información meta es la información de los comentarios, las categorías y el autor de este artículo. Esta información meta en algunos temas puede modificarse. Astra es uno de ellos, nos da esas opciones. Así que si queremos hacerlo, podemos cambiar el orden, ocultar algunas o mostrar otras. En ancho, el contenido del blog actualmente se muestra como predeterminado. Que el predeterminado siempre va a ser el contenido en caja. Por eso tenemos un espacio a la izquierda y un espacio a la derecha de la barra lateral que tenemos actualmente. Si colocamos personalizado, podemos modificar el ancho del contenido. En este caso vamos a volver a predeterminado. Las opciones de entrada individual son realmente las mismas, no cambia mucho, porque también hace referencia a el título de la entrada, la información meta y el contenido. En cuanto a la barra lateral,
la mayoría de los temas nos van a dar la opción de colocar la barra a la derecha o colocar la barra a la izquierda. Incluso algunos temas ofrecen la posibilidad de colocar ambas. En este caso, la opción que coloquemos en diseño predeterminado va a ser la que van a adoptar tanto las páginas, las entradas y la página del blog, si colocamos también esa opción predeterminado dentro de cada una de ellas. Lo más común es colocar las páginas sin barra lateral y las entradas y el archivo colocar la barra lateral derecha, porque la forma occidental de leer los textos es de izquierda a derecha. Por eso no podemos colocar primero la barra lateral y luego colocar la información, porque lo que nos interesa es que consuman primero el contenido y después naveguen por nuestro sitio para poder visitar más secciones de nuestra página web. Así que lo recomendado es colocar las páginas sin barra lateral y las entradas con barra lateral derecha. En cuanto al pie de página, tenemos dos opciones, y estas dos opciones son precisamente los dos elementos de los que te hablé en la presentación cuando hablamos de los elementos del pie de página. Veamos primero los widgets del pie de página. Actualmente están desactivados. Este tema nos presenta esto de manera muy gráfica, pero la mayoría de los temas simplemente nos va a preguntar si queremos activar o desactivar, y nos va a dar la opción de colocar cuántas áreas de widgets queremos, o simplemente nos va a colocar las que son por defecto. En este caso nos presenta 4 áreas de widgets, es lo que podemos elegir, es lo que trae por defecto este tema. Seguramente en la versión Pro nos deje elegir 1, 2, 3 o 4. Por ahora la versión gratuita únicamente nos presenta 4 o ninguna, pero esto va a depender directamente del tema que tú elijas. Esto del borde superior se refiere a esta pequeña línea. Vamos a colocarla también en rojo para que se note. Ahí está. Podemos colocar un borde superior del pie de página y un borde de la cabecera. Estos pequeños elementos son los que dan cierto lujo o cierta visibilidad a las páginas web, y son lo que finalmente hace que te quedes con un tema o con otro de toda la gama de temas que puedes escoger. Veamos ahora las opciones de la barra del pie de página. La barra del pie de página, recuerda que es la última barra, esta parte de aquí abajo. En este caso tenemos dos opciones de diseño, una centrada y una de 2 elementos, una a la izquierda y otra a la derecha. Activemos esta y listo. Ahora nos ha dejado los derechos reservados del lado izquierdo y nos ha dejado libre el área derecha. En este caso, este tema nos permite agregar un menú, un texto personalizado o un widget. Vamos a agregar un menú. En este caso, como no tenemos otro menú, nos coloca el mismo menú que tenemos en la cabecera. Y como te había comentado, aquí podemos elegir también el tamaño del ancho de este elemento, que te recomiendo siempre para el encabezado y para el pie de página colocar ancho completo y dejar ancho en caja para todo el cuerpo del sitio web. Y finalmente, el contenedor se refiere a todos los elementos en general, abarcando tanto la cabecera como el body y el pie de página. Esto no todos los temas lo tienen, pero si quieres puedes modificar también algunos elementos aquí. Por ahora no vamos a mover esto, porque considero que con eso es suficiente para poder empezar a trabajar el sitio web. Finalmente, quiero mencionarte que esta parte de los widgets, es decir, los elementos que puedes agregar tanto al pie de página como a la barra lateral, puedes modificarlos desde el personalizador o puedes modificarlos
desde la opción widgets que está en la plataforma de WordPress. Por ahora no vamos a modificar los widgets desde aquí porque posteriormente vamos a dedicar una clase específicamente para hablar tanto de todos los widgets que existen como de las áreas en las que podemos colocar estos elementos. Así que por ahora vamos a dejar este sitio tal y como está. Y si te das cuenta, ya tenemos diseñada toda la estructura de nuestro sitio web. Lo único que hace falta es ahora sí agregar la información de la empresa, del negocio, de la causa que tú estás trabajando, procurando presentar esta información lo más atractiva posible. Por esta clase esto ha sido todo. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y sin más que agregar, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.